El trabajo para hoy es adolescencia y desigualdad, cómo el lenguaje moldea el discurso sexoafectivo. En primer lugar, decir que el lenguaje no solo comunica, también organiza el pensamiento y estructura las relaciones sociales. En la adolescencia, etapa clave de construcción identitaria, el discurso afectivo emerge como un espacio de alta densidad simbólica donde los jóvenes negocian sentidos, reproducen modelos sociales y tensionan discursos hegemónicos. Desde una perspectiva sociosemántica, este trabajo analiza cómo se producen y reproducen estructuras mentales que sustentan dicho discurso, comprendiendo al lenguaje como un sistema simbólico que vincula ideología, experiencia y subjetividad. Por otro lado, dentro de este marco teórico tenemos varios aspectos. En primer lugar, hablar del concepto de la variable clase social. Esta variable o este concepto de clase social está dividido en estos cuatro aspectos principales, como son el poder, el estatus, la clase social y la ocupación. Lo que ha de entenderse es que la clase social no solamente respecta al ingreso económico, sino, por ejemplo, en relación con el poder, a la capacidad de imponer la voluntad propia sobre la de los demás, al estatus respecto al reconocimiento social que se recibe de los demás, a la clase, pues ahí sí los ingresos que forman parte del poder adquisitivo, y a la ocupación, actividades habituales como fuente de ingresos. La definición de estatus social hace referencia a un concepto amplio que tiene en cuenta las dimensiones de ocupación, clase, estatus. Esas dimensiones son fundamentales para diferenciar entre los distintos grupos sociales, reflejando cómo las actividades de ocupación, ingresos económicos, el reconocimiento social y la capacidad de ejercer poder forman un continuo de estratificación social. Por su parte, nos asentamos en el concepto de Bourdieu sobre clase social, el cual está dividido en tres aspectos: el espacio social, el capital, la distribución del capital y las diferencias sociolingüísticas. Con respecto al espacio social, decir que la clase social no solo debe entenderse como una entidad objetiva fija, sino como un espacio social basado en principios de diferenciación, relaciones entre individuos. Este espacio, estructurado por la distribución de capital económico, cultural, social y simbólico, se manifiesta en diferentes estilos de vida y manifestaciones y disposiciones. Por su parte, las diferencias sociolingüísticas hacen referencia a las diferencias sociales y lingüísticas que se manifiestan especialmente dentro de los extremos de las estructuras sociales, reflejando la distancia que existe entre los diferentes grupos y los límites simbólicos de estos mismos. Bueno, dentro de los objetivos de la investigación se escriben dos generales. Comprender las narrativas sexoafectivas, que implica analizar cómo las narrativas sexoafectivas reflejan tensiones entre lo socialmente normado y lo subjetivamente experimentado, así como evaluar el impacto del estrato social en la expresión y representación del deseo, el amor, el cuerpo y la educación sexual. Por segundo objetivo se tiene identificar construcciones léxicas, lo que implica determinar cómo, a través del léxico, se construyen representaciones sociales, prácticas discursivas y posicionamientos ideológicos en torno al afecto y a las relaciones. Bueno, con relación a la metodología de la investigación, pues es un enfoque mixto, una metodología cuantitativa cualitativa, influenciado por la investigación feminista, que subraya la necesidad de métodos que contrarresten la visión androcéntrica en las ciencias. Por otro lado, la muestra fue de 149 estudiantes, 3 centros educativos totalmente diferentes, seleccionados para representar una diversidad de contextos socioeconómicos y culturales. Los datos fueron analizados por Atlas T para clasificar y analizar los datos identificando patrones y categorías emergentes de las narrativas adolescentes, y la interpretación, la integración de los resultados con teorías existentes para discutir implicaciones y conclusiones sobre el discurso sexoafectivo. Bueno, la distribución de la muestra estuvo así. El primer grupo, un instituto de secundaria de radio, 56 estudiantes divididos equitativamente entre chicos y chicas. El segundo, un instituto del centro de Las Palmas de Gran Canaria, 37 estudiantes con una distribución casi que equitativa entre géneros. Y el grupo número 3, una institución oficial internacional con 56 estudiantes con una distribución equilibrada entre géneros. Bueno, este gráfico refleja el vínculo entre el capital cultural y la densidad léxica del discurso adolescente. El estrato alto muestra una clara ventaja en la cantidad de sustantivos y verbos utilizados, lo cual indica que no solo una mayor extensión discursiva, sino también una mayor capacidad de construir narrativas complejas sobre el discurso sexoafectivo. Este volumen léxico sugiere que los adolescentes de sectores más privilegiados, por decirlo de alguna manera, tienen algún acceso más amplio a formas de representación simbólica que le permiten integrar lo físico, lo emocional y lo reflexivo. Por otro lado, el estrato bajo muestra un volumen más reducido y un uso verbal más limitado,
lo que podría indicar un discurso más centrado en acciones físicas que en elaboraciones introspectivas. El estrato medio, con más sustantivos pero con menos verbos, se sitúa en un punto de transición que esa diferencia cuantitativa indica una desigualdad simbólica que acompaña a la desigualdad estructural. Este gráfico refleja cómo el capital cultural se traduce en capital en la capacidad de articular discursos afectivos y emocionales. El estrato alto muestra una integración significativa del lenguaje abstracto asociado con conceptos como amor, respeto o deseo, lo cual evidencia un acceso más amplio a repertorios lingüísticos y simbólicamente más complejos. En contraste, el estrato bajo y medio se centran en el lenguaje predominantemente concreto vinculado a lo físico y material. Especialmente el estrato medio se observa una ausencia total de abstracción afectiva, lo que puede sugerir una zona de transición discursiva donde lo emocional aún no se verbaliza. Este patrón confirma la hipótesis de que el lenguaje refleja las condiciones materiales y culturales, limitando o potenciando la posibilidad de narrar experiencias sexoafectivas de forma de manera de... Finalmente tenemos este cruce de categorías entre estrato social y categorías semánticas. Decir que, por ejemplo, esta matriz nos permite visualizar cómo el capital cultural afecta a ciertos marcos de expresión. Por ejemplo, el estrato bajo tiende a concentrarse en categorías físicas o de riesgo como cuerpo o violencia, mientras que el estrato alto incorpora categorías éticas y afectivas como consentimiento y emociones. El estrato medio muestra una distribución intermedia con énfasis en la exploración del deseo y experiencias temporales, pero con menor elaboración emocional. Esta diferencia semántica refuerza la tesis del estudio. La clase social influye no solo en lo que se vive, sino en cómo se puede narrar. También explicar que estas categorías fueron las categorías semánticas extraídas de los patrones de coaparición de las narraciones que los estudiantes presentaron, ¿no? De lo que es la muestra que se tomó. No fueron categorías predeterminadas, sino categorías emergentes de la investigación. Por otro lado, tenemos la interpretación cualitativa de los resultados. En primer lugar, tenemos al estrato bajo, quien hace posesión de un lenguaje directo en el que predomina un uso muy explícito y centrado en lo físico. El lenguaje gira en torno a la acción corporal y a descripciones anatómicas sin carga emocional. La dimensión afectiva está poco desarrollada, lo afectivo se manifiesta más como una necesidad o deseo físico que como un vínculo emocional. Por otro lado, si hablamos desde la parte del estrato social, hablaríamos que el capital cultural es limitado, pues refleja un acceso limitado a un repertorio léxico más abstracto o emocional. Se expresa lo que vive corporalmente, pero hay dificultad de narrar lo que se siente subjetivamente. Esta limitación no es anecdótica, es estructural y tiene consecuencias directas en la vida afectiva. Con relación a la interpretación cualitativa del estrato medio tenemos tres aspectos. En el discurso narrativo hay un discurso narrativo más secuencial, se nota un deseo de experimentar y entender, pero con menor profundidad emocional. Con respecto a los contextos relacionales, son contextos en donde aumenta la aparición, por ejemplo, de los noviazgos, las primeras veces con consentimiento, aunque aún con un fuerte peso en la corporalidad. Y si hablamos desde el plano del capital cultural, el lenguaje más variado que está en el estrato bajo, aunque todavía en el plano afectivo emocional hay algunos intentos de verbalización de las emociones, pero con un vocabulario reducido. Finalmente tenemos el estrato alto. Aquí lo he dividido en tres aspectos: narraciones complejas, vocabulario emocional y una autorreflexión crítica. Con respecto a las narrativas complejas, se evidencia una capacidad más para integrar lo físico, lo emocional y lo simbólico. Con respecto al vocabulario emocional, aparecen palabras como amor, confianza, respeto, felicidad, mientras que en la autorreflexión crítica, los relatos incluyen dudas, miedos, consentimientos explícitos y autoevaluación. Se nota un acceso más amplio al lenguaje abstracto y emocional. Este grupo puede conceptualizar lo que otros apenas pueden narrar, y también se refleja una autorreflexión crítica. Incluyen dudas, miedos, consentimientos y autoevaluación de la experiencia. En relación, ¿qué tenemos como discusión de la desigualdad? Pues que existe un capital lingüístico, que el estudio evidencia como que el lenguaje moldea la sexoafectividad configurando la experiencia subjetiva del deseo y la actividad, una desigualdad discursiva que se convierte en una forma de desigualdad simbólica y afectiva que limita la capacidad de expresión y reflexión. Existen unos patrones sistemáticos: a mayor capital cultural, mayor capacidad de elaborar discursos sexoafectivos con dimensión emocional, reflexiva y ética.
Y si lo ponemos en términos de justicia simbólica, es la capacidad de democratizar el acceso a discursos afectivos sexuales complejos. Es una necesidad educativa, cultural y política. A manera de conclusión, y hacia una educación afectiva inclusiva, pues tenemos que se confirma la hipótesis, el discurso sexoafectivo de los adolescentes está atravesado por una estructura social que se distribuye de manera desigual los recursos lingüísticos y simbólicos necesarios para narrar experiencias afectivas. Hay una diferencia estructural, los adolescentes no solo hablan desde lo que sienten, sino lo que sus condiciones sociales les permiten nombrar. La capacidad de narrarse sexoafectivamente no es únicamente una competencia lingüística, sino un derecho cultural. Y, por tanto, debe existir una propuesta educativa que es urgente repensar la educación afectivo-sexual desde un plano, desde una posición crítica, interseccional e inclusiva que democratice el acceso a los diferentes repertorios simbólicos necesarios para construir una sexualidad ética, diversa y afectivamente justa. Muchas gracias.